Muy buenos días, el tema de hoy es desprecio. Vamos al libro de Números capítulo 14, vamos a mirar hasta el verso 4. Entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Tremenda esta circunstancia, situación que estaba viviendo Moisés con el pueblo, pero también contra Dios. Desprecio, como el Señor en su infinito amor los sacó de Egipto. Dice la palabra que el pueblo le clamaba al Señor pidiendo que lo libertara de la esclavitud que estaban viviendo en Egipto. Y le clamaron al Señor y el Señor buscó un libertador que fue Moisés, que los llevó para poderlos sacar de la tierra de Egipto al pueblo hebreo para llevarlos hacia Canaán, la tierra prometida. Pero como el Señor les promete, pero tenían que ser probados. Cuando el Señor nos da una promesa a usted y a mí, usted y yo somos probados si realmente dependemos del Señor o que solamente vamos por la promesa. Y este pueblo renegaba contra Dios, se quejaba contra Dios, pero había mucho desprecio hacia Dios y hacia los elegidos por Dios, hacia sus elegidos, que en este caso eran Moisés y Aarón, su hermano. Pero, ¿qué es lo que el Señor quería demostrar? ¿Qué es lo que el Señor quería llevarlos a ellos y que ellos no entendían? Ya que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí a un camino de transformación, pero siempre y cuando usted y yo nos dispongamos. Pero, ¿qué significa un desprecio? Ya que en la Biblia encontramos despreciar, se usa con mayor frecuencia cuando alguien muestra falta de respeto, pero también falta de humildad. También se usa cuando la persona no valora una cosa, una circunstancia, una situación, pero también no valora a la persona que lo ha ayudado o lo ha guiado o lo ha orientado. Y desprecio se usa muchas veces en la palabra y es donde encontramos diferentes ejemplos en cómo el pueblo obra para cómo el Señor quiere usarlos. Pero mire que ahí mismo en el mismo capítulo de Números, capítulo 14, miramos en el verso 5 al 11, dice: entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Impactante, como el mismo Señor estaba cansado de este pueblo, cansado de que lo tenían irritado por el desprecio que tenían hacia él. Pero mire que yo veo que le dolió más al Señor el desprecio hacia Aarón, hacia Moisés, hacia cada uno de los que estaban intercediendo por el pueblo. Y ellos no valoraron eso, ellos no valoraban esta parte de cómo el Señor los estaba usando. Por eso dice en el verso 6, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Pero mire que ellos hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Claro, ellos reconocieron la tierra, ellos fueron los dos únicos que reconocieron que era una tierra buena, que era tierra donde fluye leche y miel. Los otros espías fueron los que hablaron mal y que el Señor prácticamente los destruyó. Pero estos dos, cómo intercedían por ese pueblo. Pero vean, entiendan que donde el Señor nos va a llevar es tierra donde fluye leche y miel. Esos enemigos no están con el respaldo de Dios, no están con el respaldo que usted y yo tenemos. Podemos vencerlos, pero aún así irritaron a Dios, irritaron a Moisés. Pero como Moisés también intercede ante el Señor para que no destruyera a este pueblo. Pero cómo viene el desprecio, y aún el desprecio hacia Dios. ¿Cuántas personas Dios ha ayudado, los ha sacado de la ruina, de la pobreza, de la miseria, de la enfermedad, de pronto alguna circunstancia, situación difícil, de la misma muerte, los ha rescatado el Señor, pero después se irritan contra Dios por alguna circunstancia que pasan en la vida, pero aún así hacen enojar a Dios?
Y muchas personas dicen, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Pero por qué Dios me mandó esto? Pero ni siquiera se mira el corazón como realmente está actuando contra el Señor. Si realmente no lo tendrá irritado por sus circunstancias, sus acciones, sus decisiones, cuando el Señor le ha dicho no se meta con esa mujer y más rápido se mete con esa mujer, no se meta con ese hombre que es casado y más rápido se mete en esa relación, no se meta con esa familia y más rápido se mete, que no se meta con con la persona que trabaja en recursos y mira cómo tumbarla, cómo hacerle la trampa. ¿Qué está haciendo para que el Señor esté irritado? Para que el Señor no esté contento con su situación o con la mía. Ya que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí un camino de transformación, pero siempre y cuando usted y yo entendamos cómo estamos obrando y actuando, porque a veces nos pasa como el pueblo de Israel, como el pueblo hebreo cuando el Señor los sacó de Egipto, renegaban por todo, es que este trabajo, es que esta esposa, es que este esposo, es que estos hijos, es que esta familia, es que esto que estoy viviendo, y viene un desprecio sin darse cuenta que todo lo que el Señor le ha dado es para bendición suya, pero no significa que el Señor tenga que darle lo que usted quiere o diga por capricho. El Señor muchas veces nos lleva a usted y a mí a valorar lo que tenemos. Eso es lo que el Señor estaba haciendo con el pueblo hebreo, que valoraran lo que el Señor estaba haciendo con ellos. Muchos terminaron tirados en el desierto. ¿Por qué? Por el desprecio hacia Aarón, hacia Moisés y hacia a los que estaban alrededor de Moisés. El desprecio, eso era lo que veía el Señor. Pero cómo ellos tienen esa paciencia, esa sabiduría para guiar a este pueblo, y este pueblo ni lo entiende. ¿Cuántas personas se han guiado, se han orientado y después viene el desprecio? Es que como no vino el pastor, es que como en esa iglesia, es que como no oran, es que como yo tengo una necesidad pero no se dan cuenta de lo que estoy viviendo. Pero ¿cuántas veces ha venido el desprecio de usted hacia sus líderes, hacia sus pastores, hacia su esposa, hacia su esposa, sus padres, su familia? Y eso no lo mira, solamente mira su circunstancia, como dice alguna persona, pobrecito yo, y no mira lo que ha hecho, porque solamente mira la paja en el ojo ajeno, pero no mira la viga que hay en su ojo. Eso pasaba con el pueblo hebreo, era lo que estaba sucediendo con ellos, y ellos no lo querían comprender, no lo querían entender. Ellos solamente entendían que ellos estaban pasando necesidad. Venga, ¿y por qué no lo hacían cuando estaban en Egipto, cuando los tenían como esclavos y así no renegaban y aceptaban todo lo que les hacían, lo que le ponían a hacer, y no había ningún problema? Entonces, ¿para qué buscaban al Señor que los sacara de esa circunstancia si no iban a obedecer? Mire lo que dice en Proverbios 18:3. Dice, cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. ¿Qué es lo que dice? Cuando viene la maldad, también viene el desprecio, pero también la vergüenza, el oprobio, la inseguridad, el temor, pero también cómo poder hacerle el daño a la otra persona. Eso significa que viene el desprecio, y ese desprecio es donde la persona no valora, no acepta lo que viene pasando a través de su vida. Y es por eso que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí a entender que usted y yo muchas veces despreciamos a otras personas con las palabras, los gestos, las actitudes, las acciones, y lo demostramos, y muchas veces decimos, yo no lo he hecho, yo no soy así, yo nunca hablé eso, yo nunca lo miré así, yo nunca pensé así. Y pasa lo mismo que lo que estaba pasando con el pueblo hebreo cuando el Señor los pasó por el desierto. No entendían, ellos decían que ellos no habían hecho nada. Y por eso se humillaban delante del Señor y le pedían perdón, pero volvían a lo mismo, seguir en la misma circunstancia. O sea, realmente no había un cambio del pueblo hacia Dios, y mucho menos hacia Moisés. Y ese cambio es el que el Señor quiere vernos a usted y a mí. Si realmente hay un cambio, pero que usted y yo no despreciemos lo que el Señor nos ha dado, pero tampoco despreciemos a nuestros semejantes, ya que la palabra de Dios nos enseña dentro de los mandamientos que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O sea, realmente nosotros nos amamos porque despreciamos a nuestro prójimo, lo despreciamos porque hay muchas cosas que no me gustan, no me agradan de esa persona. Entonces ahí viene el Señor y obra a través de nuestras vidas en diferentes circunstancias. Por eso, como dice en el Salmo 119, verso 22, dice, aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Y el oprobio era prácticamente lo que estaba viviendo Moisés y Aarón. El oprobio, lo que venía ese pueblo a decirle, renegaba. Si el Señor no desciende sobre esa nube, sobre el tabernáculo, el pueblo había apedreado a Moisés, a Aarón y a Josué, hijo de Nun, los hubiera destruido, porque esa era la función que tenía el pueblo. Estaban tan ardidos que el menosprecio estaba por encima de la voluntad de ellos para hacerles daño. ¿Cuántas personas han venido con menosprecio a nuestras vidas
que le hemos servido, pero como no les gusta muchas veces, como no les sirve, sino como ellos quieren, no ven que es el Señor que está obrando. Por eso es tan importante que usted y yo entendamos cómo estamos obrando, si realmente el menosprecio muchas veces está por encima nuestro. Por eso encontramos la palabra en diferentes circunstancias, lo que pasó con Caín y Abel. Caín, dice la palabra, que se ensañó contra su hermano Abel, pero al Señor le agradó la ofrenda de Abel, no la de Caín, porque la de Caín dice que le entregó lo peor, pero Abel le entregó lo mejor, y su hermano se ensañó contra su otro hermano y lo mató. Por eso el Señor dice que la sangre de Abel clamaba justicia delante de Dios. Por eso hoy lo oro y le clamo, le pido al Señor en cómo usted y yo estamos obrando, pero que también en cómo estamos pensando, hablando y actuando, para que el Espíritu Santo nos dé convicción de pecado, pero también que haya un arrepentimiento, un cambio, una transformación delante del Señor en Cristo Jesús.